Hola, bienvenidos. Mati, ¿cómo estás? Hola, Leslie, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar en este episodio de Real Estate en 20 minutos, 10 consejos para mejorar tu confianza y cerrar más ventas en Real Estate. Mati, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá muy contento de tener a Leslie como invitada especial este jueves. Así que bienvenida Leslie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Matías, gracias Marcela. Muy bien, gracias a Dios. Así que Bueno, comenzamos. si te parece, comenzamos entonces con el punto número uno, ¿te parece? Claro, claro que sí. El Dale. punto número uno sería, conoce tu producto a la perfección. Cuanto más domines lo que vendes, más seguridad transmitirás. Estudia cada detalle de las propiedades, el mercado y los procesos de compra. Bien, acá algo muy importante es que cuando nosotros hablamos de conocer el producto, nosotros también tenemos que hacer esta selección de qué producto voy a trabajar, cuál es mi nicho, o sea, cuál es el producto específico. Voy a trabajar en usados, voy a trabajar en en preconstrucción, voy a trabajar en Miami, voy a trabajar en Orlando, voy a trabajar en Nueva York, o sea, depende de dónde esté posicionado. Es muy importante elegir ese nicho porque justamente ser el especialista, ¿sí? Es muy importante. Entonces, una vez que elegimos ese producto, supongamos mi caso, yo elijo preconstrucción en Miami. Entonces, ¿qué hago? Elijo tres productos específicos que son los que van a ser mis productos principales, ¿no? Entonces me practico yo la presentación de cada uno de esos productos y los tengo que conocer al detalle. En ningún caso yo me tengo que fiar de que no, va a estar el in-house le explica. No, 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 no. Soy yo el que tengo que explicar todo esto, ¿no, Marce? ¿Qué decís? Así es, a conocer el producto te da esa seguridad para tener confianza y poder hablar con el cliente. Y si querés, pasamos al punto número 2, que es cambia tu mentalidad en las ventas. No vendas propiedades, vendes soluciones. Nosotros tenemos que saber cuál es el problema del cliente, cuál es el dolor del cliente, qué es lo que necesita solucionar, que por qué se tiene que mudar, necesita un colegio cerca para los hijos, por qué está mudándose o comprando una inversión. Entonces, el por qué es tan importante buscar esa solución a ese cliente, a esa necesidad, a esa emoción que está teniendo el cliente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tratar de hacer el traje a medida, ¿no? Buscar ese abanico de posibilidades, conociendo, como dijimos antes, el producto, ¿no, Mati? Exactamente, entonces tenemos que conocer al producto y conocer al cliente porque justamente el cliente es clave en entender qué le ofrecemos. Si el cliente siente que no lo conocemos, si no logramos, hablábamos en el episodio pasado de la conexión emocional, si nosotros no conectamos emocionalmente con el cliente, si no logramos entender por qué está trabajando con nosotros, por qué quiere comprar, qué dolor es el que quiere resolver o solucionar, cuál es el problema que quiere solucionar, difícilmente el cliente quiera trabajar con nosotros. Es un punto, pero clave este que acaba de decir Marce, ¿no? Y con esto vamos a pasar entonces al siguiente punto, que es aprende a gestionar el miedo al rechazo. Este es uno de los temas más importantes en la carrera de un vendedor, ya sea inmobiliario o de cualquier situación, ¿no? O sea, normalmente lo que nos pasa es que el miedo al rechazo nos paraliza. Voy a llamar y me va a decir que no. Le voy a decir algo y me va a decir que no. Es cuando también cuando tratamos de conquistar a una mujer, por ejemplo, ¿no? Muchas personas o muchos hombres dicen, ay, no me animo porque me va a rechazar, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se practica esto? Bueno, justamente se practica haciendo las conversaciones primero con colegas, ¿sí? Haciendo prácticas en conversaciones. Entonces empezamos a practicar primero con personas que no son el cliente, porque si practicamos con el cliente, estamos practicando con la persona equivocada, porque cada error va a ser un cliente menos, ¿no? Y sobre todo al principio no nos están sobrando los clientes. Entonces tenemos que practicar en nuestro entorno. Nosotros tenemos todas las mañanas práctica de conversaciones en ventas, donde lo que hacemos justamente es practicar con la persona y muchas veces se van a dar cuenta que empiezan practicando con un colega y a la tercera palabra ya no saben qué decir, ¿no? Entonces eso empieza a mostrarnos en dónde estamos. Y a partir de eso empezamos a tomar confianza porque ese colega, obviamente, que va a ser de cliente, no nos lo va a hacer fácil, no nos va a hacer esas preguntas que nos hacen los clientes, esas preguntas que nos quedan incómodas, pero cuando empezamos a practicar y a practicar y a practicar, lo que pasa es que nuestro cerebro empieza a cambiar y ya la cosa empieza a ser distinta, ¿no? Ya sé qué responderle, ¿no? Ya sé cuál es la objeción que me va a tirar y ya sé cuáles son las palabras que le voy a poder responder. ¿Qué decís, Marce? Así es, Leslie. Nosotros practicamos todas las mañanas, ¿no? Sí, todas las mañanas y la preparación elimina el miedo y refuerza la confianza totalmente. A mí me ha servido mucho estar en el grupo, practicar día a día, en verdad
cuando ya te toca hablar con los clientes o tienes la lista de clientes a los que tienes que llamar, ya sabes, te sientes más preparado, sabes que ya qué camino tomar, ¿verdad? Exactamente. Y lo que hay que tomar es cada rechazo como una oportunidad, ¿no? O sea, nosotros lo que decimos es esto, cuando hacemos generación de leads, por ejemplo, sabemos que de cada 100 leads, 80 no van a querer nada, nos van a rechazar, no nos van a atender, es la abuelita que está en una montaña sola que no tiene dinero, o sea, hay un montón de situaciones, entonces nosotros sabemos que tenemos que buscar esos 20, ¿no? Entonces lo que hago yo es decir, bueno, llamado número 1, no, número 2, no, número 3, no, y vamos haciendo llamado a llamado para llegar hasta el llamado número 80, porque sé que el 81 me va a decir que sí, el 82 me va a decir que sí, entonces es muy importante setear nuestra mente en que cada no me acerca más a un posible sí. ¿Qué decís, Marce? Así es, y que ese no te lo están pagando, porque no te pagan por solamente esos 20, te pagan por esos 100 que vos estuviste llamando. Entonces, ese no también te lo están pagando y es parte de encontrar al cliente que sí va a comprar, ¿no? Y si querés, pasamos al siguiente punto, que es la comunicación efectiva. Un buen vendedor tiene que trabajar en la comunicación. Es importantísimo. Y no solamente estoy hablando de la parte verbal, sino en la parte corporal, en la parte de las pausas cuando uno hace, en la parte de cómo se mueve. Entonces, la comunicación es un trabajo que tiene que hacerse infinitamente. Siempre tenemos que mejorar en la comunicación. También lo que tenemos que tener en cuenta es que parte de la comunicación es escuchar. Nosotros tenemos que hacer una regla de 80-20. Escuchar 80 y hablar 20. Preguntar. Nosotros manejamos la conversación si nosotros hacemos las preguntas al cliente. Si el cliente te está preguntando y preguntando y preguntando, no estás manejando la conversación vos. Entonces es importante que nosotros estemos bien preparados en hablar en forma de pregunta, ¿no, Leslie? Efectivamente, tenemos que, como dices tú, dominar el lenguaje corporal, mantener postura firme, contacto visual y el tono seguro. Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? La forma en la que nos comunicamos influye tanto en lo que decimos como en lo que vamos a hacer, ¿no? Así que es súper importante lo que mencionas. Algo muy importante en este punto es que nos tenemos que grabar, o sea, hacer videos donde nosotros nos grabamos hablando, vemos cómo estamos hablando, porque muchas veces nosotros no nos vemos y no nos escuchamos a nosotros mismos. Es como el espejo, ¿no? Nosotros no nos miramos todos los días al espejo, la persona que tenemos enfrente nos mira todo el día. Entonces, grabarnos y mirar lo que hicimos, por ejemplo, supongamos que estamos haciendo este webinar, mirar cómo hicimos el webinar, grabar la conversación con el cliente, lo que hace es mostrarnos esos detalles que nosotros no vemos naturalmente. Por otro lado, también es muy importante en la comunicación y una diferencia muy grande es si hacemos webinars, o sea, mejor dicho, si hacemos Zoom con los clientes en lugar de hablar por teléfono y ni hablar en hablar por WhatsApp, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que llevar la conversación lo más presencial posible. ¿Por qué? Porque así podemos ver justamente a esa otra persona que está del otro lado, ¿no? Y con esto vamos a estar, sí. Con eso que quería agregar algo es que para acercarnos bien a los clientes, nosotros hacemos viajes vendiendo propiedades. Vamos a Perú, vamos a Colombia, Argentina y a muchos países. Así que si te querés sumar a esos viajes de vender uno a uno en un evento grande, pero personal con los clientes, no dudes en contactarnos. Nos fue muy bien, ya hicimos 7 viajes diferentes, así que no dudes en contactarnos para el próximo viaje. Y voy a contar el siguiente punto y después le voy a dar un punto para que diga Leslie también. O sea, pero el punto que voy a decir yo es: crea historias de éxito y usa testimonios. Acá hay algo muy importante, que es que las personas confían en otros clientes más que en el propio vendedor, ¿no? Entonces, cuando nosotros contamos casos de éxito, lo que estamos haciendo justamente es mostrar cómo nosotros logramos el resultado que este cliente quiere, ¿no? Entonces, uno tiene que tener su cartera, ¿sí?, de anécdotas ya armadas, y la historia la tiene que ir contando y mejorando y contando y mejorando y contando y mejorando. ¿Por qué? Porque eso es lo que al cliente después le da esa seguridad, ¿no? De ese cliente, por ejemplo, que logró una venta muy buena, o ese cliente que tenía que, por ejemplo, yo tengo una historia que cuento siempre, que es una señora mayor que antes de la pandemia, ¿sí?, obviamente la pandemia no se veía venir, digamos, ¿no? Nadie sabía esa situación. Hacía 2 años que estaba para vender su propiedad, ¿no? Y entonces, justamente en el porqué, o sea, cuando nosotros fuimos a ver si quería vender la propiedad con nosotros, en el porqué era que ella necesitaba mudarse a Canadá, o sea, ella vivía en Buenos Aires y quería mudarse a Canadá para poder ir a vivir con la hija y los nietos, ¿no?
Entonces, fíjense la potencia de ese señor, y hacía 2 años que estaba esperando, la señora tenía más de 70 años, ¿no? Y la pregunta que nosotros le hicimos fue muy fácil, te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo más quisieras esperar para poder ganar 10 o 15 mil dólares más? Porque la diferencia de precio de mercado y la que ella quería estaba muy cerquita realmente, ¿no? Y ahí ella como que se dio cuenta que, claro, ¿para qué seguir esperando? Ella vendió la casa en menos de un mes y después de eso vino la pandemia. O sea, ella no hubiese podido viajar durante mucho tiempo. Tampoco sabemos si le hubiese afectado la enfermedad. O sea, fue muy importante que esa persona tome esa decisión. Entonces, cuando uno le cuenta esa historia a un cliente que no sabe si vender, pero tiene un plan, entonces justamente la gente siente empatía con esa situación. Entonces, tenemos que armar cada una de esas historias para cada uno de los casos que tenemos clientes, que siempre tienen que ser verdaderas, pero no es lo mismo contar una historia bien contada que contar una historia así por arriba. ¿Qué decís, Marcé? Así es, Leslie, si querés pasar con el siguiente punto. Sí, hay un punto que puede complementar el que estábamos hablando, que es aprender de los mejores. Hay que observar siempre a vendedores exitosos, ¿no? Leer sobre estrategias de ventas, rodearnos de personas que nos inspiren. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros trabajamos con una comunidad muy importante, que nos estamos apoyando unos con otros, ¿no? Por ejemplo, ustedes, aquí mismo nosotros somos una comunidad, entonces es básico para poder avanzar. Sí, Leslie, rodearte de esas personas, estar en contacto con top producer, preguntarles cómo hacen, qué hacen, viajar con ellos, estar en eventos con ellos. A nosotros nos ha enriquecido mucho y tenemos esa posibilidad, incluso en las reuniones, de poder hablar con personas que hacen 2, 3 millones de comisiones al año. Entonces tenés ese acceso y ese acceso es lo que te va a dar confianza porque te van a decir lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo. Y si quieren, chicos, pasamos al siguiente punto que para mí es clave y lo aprendí mucho en esta comunidad. La preparación antes de hablar con un cliente. Nosotros tenemos que estar bien preparados, pero no solamente en conocer el producto, sino nosotros tomarnos 5 minutos, ver qué le vamos a preguntar al cliente, ver a dónde lo queremos llevar, tener el mapeo exacto de las preguntas que vamos a hacer, pero aparte de eso es nosotros relajarnos o a veces necesitamos música más activa, pero tenemos que tener esa preparación, no, un cliente y después otro y atiendo así, no, espera, me bajo, veo a dónde quiero llegar con este cliente y es importante esos 2, 3 minutos antes de la reunión, repasar todo y marcar los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión con este cliente? ¿No, Mati? ¿Qué decís? Así es, o sea, la práctica, como dicen, la práctica hace al maestro, ¿no? O sea, decía Orlando, le temo más a una persona que practica una patada 100 veces que a la que practica 100 patadas una vez, ¿no? Porque justamente la práctica reiterada es lo que hace al maestro. Y esto lo quiero conectar un poquito con lo que hablaste antes de con quién nos rodeamos, ¿no? O sea, si nosotros nos rodeamos de personas que están en la queja, personas negativas, personas que no tienen los resultados que nosotros queremos, entonces justamente hacer esa práctica va a ser, ay, ¿para qué estás practicando? Te van a tirar abajo. En cambio, si nosotros nos rodeamos, ¿sí?, de esos top producers, de las personas que tienen el resultado, de personas que nosotros podemos acceder para preguntarle justamente cómo lo hicieron y poder seguir ese camino, es mucho más fácil. Por eso no es lo mismo practicar con personas que recién arrancan, porque lo que hace un vendedor inmobiliario ni bien se licencia, ¿sí?, que es hacer el grupo de WhatsApp con los vendedores nuevos, ¿no? Entonces, y en el grupo se preguntan entre ellos, ¿no? ¿Cómo hacen esto? ¿No? O sea, no saben cómo hacen esto. No importa sabe la cómo hacen respuesta. ellos. Claro, o saben una respuesta que no es la respuesta correcta, ¿no? O sea, la pregunta no debería hacerse en ese grupo, sino, o sea, debería hacerse en otro grupo, que es donde están los top producers, y decir, mira, a mí un top producer me dijo esto, y esto es lo que deberíamos hacer. Entonces, es muy, pero muy importante esto de la práctica, pero sobre todo practicar con personas que tienen el resultado, que ya hicieron el negocio, dedicarle por lo menos 15 minutos al día a practicar nuestras conversaciones como mínimo, ¿sí? Como hablamos, grabar también es muy importante y, o sea, simular esto de las objeciones, ¿no? Cómo hacemos con el manejo de objeciones, porque es clave que nosotros sepamos qué responder en cada uno de los casos, ¿no? Y vamos a ir al siguiente punto, si les parece, que es definir metas diarias y visualizar tu éxito, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener claro lo que nosotros queremos lograr, ¿no? O sea, es muy importante tener claro cuál es el camino que tenemos que resolver. Uno de los mayores
peores problemas que tenemos los vendedores inmobiliarios es que somos autónomos, ¿no? Definimos nuestro tiempo, definimos nuestras cosas, no tenemos el jefe que nos va diciendo hace esto, hace el otro, hace el otro. Y entonces eso lo que hace es que muchas veces vamos como, o sea, medio como que, bueno, hoy hago esto, mañana hago lo otro, pasado hago lo otro. Estoy sentado a veces todo el día al frente de la computadora, pero no estoy haciendo exactamente lo que me lleva al lugar de éxito. Entonces, en esas metas diarias, en lo que nosotros hablamos siempre es de el Magic Paper, ¿no? Donde nosotros en el Magic Paper es un papelito, cualquier papelito que ustedes tengan, ¿sí? Un post-it cualquiera, donde anotamos las 3 cosas que quiero hacer el día de hoy. ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes que quiero hacer el día de hoy, ¿no? Y por otro lado, visualizar cuál es el éxito que quiero tener, ¿no? O sea, visualizarme como, por ejemplo, si yo quiero ser un top producer de $1 millón, visualizarme en esa situación. Entonces, es muy importante tener justamente este seguimiento diario de las metas. Tengo que hacer 30 llamadas hoy. Medirlo, tener, o sea, la grilla donde dice hoy 30 hice, 28 hice, 35 hice tantas, me faltan tantas. Tengo que ordenar o aprender sobre un proyecto en esa semana. Hoy hice mi tiempo para aprender ese proyecto. Entonces, siempre acuérdense que son 3 cosas las que nosotros tenemos que hacer. Conocimiento especializado, es decir, aprender sobre nuestro negocio, ¿sí? Marketing, ¿sí? Saber sobre cómo nos vamos a promocionar, y conversaciones en ventas. Esas son las 3 cosas que todos los días tenemos que hacer, ¿no, Marce? Así es, esas son cosas que no podemos delegar, la conversación de venta. ¿Y cómo te sentirías, como dijiste, Mati, si estás bien organizado, si tenemos el mapeo, como dijo Leslie, tenemos preparación? Entonces, si todo eso, ¿cómo estarías? Mucho más confiado. Y si querés, paso al siguiente punto, que es el seguimiento y la persistencia. El 80% de las ventas en general se dan después del 5º, 6º seguimiento. Entonces, automatiza los seguimientos, hacelos personalizados, no seas invasivo, trata de ponerle el nombre, háblale de las cosas personales también. Entonces, trata de no cansarte en el primer no. Tal vez es un no ahora, un no tal vez mañana sí. O sea, seguilo y seguilo, ponelo en tu base de datos. Tenete el timing de cada cliente. El cliente te dijo 90 días, voy a estar listo para comprar. Bueno, le haces un seguimiento hasta esos 90 días, pero no te resignes y digas, bueno, no, me dijo que no. No, todos. Yo cerré un lead que no conocía de hace 2 años, que lo venía ahí de a poquito, y sin embargo, ese lead, después de 2 años que me había dicho que no, me llegó a comprar. Entonces, nada, hay que seguir y seguir, ¿no, Leslie? ¿Qué decís? Sí, por supuesto. Nunca perderle el rastro al cliente, porque es lo que dices. A veces no están listos hoy, pero pueden estar listos mañana. A mí hay uno que me ha dicho que lo llame en marzo, así que estoy esperando marzo para llamarlo. Sí. Bien, y con esto entonces vamos a pasar al punto siguiente, que es haz preguntas poderosas y escucha más de lo que hablas, ¿no? Hablar en preguntas, un tema muy interesante. Evitar siempre las preguntas cerradas, ¿sí? De sí, no. O sea, tomar nota para demostrar interés. Cuando un cliente nos está hablando de lo que quiere y nosotros no estamos tomando nota, el cliente dice, ¿todo esto se lo va a acordar? ¿Nunca les pasó que, por ejemplo, van a un restaurante que habitualmente anotan? Obviamente que hay restaurantes que los mozos no anotan y se acuerdan todo de memoria, pero a veces le da la sensación de que no está anotando todo lo que le digo, va a llegar y no va a traer nada de lo que le dije, la comida no la va a preparar como le pedí específicamente. Entonces, tomar nota muestra ese interés, ¿no? Repetir lo que dice el cliente, hacer como un resumen. O sea, nosotros podemos, cuando estamos hablando de esto, es decir, bueno, entonces quedamos que querés una propiedad de renta larga en Miami, tu objetivo es la rentabilidad para los próximos años, que la propiedad se revalorice, querés que tenga 2 dormitorios, o sea, es muy importante repetir todo lo que el cliente dijo para nosotros poder justamente estar seguros nosotros y que el cliente, sobre todo, esté seguro. Entonces, si nosotros estamos explicando por qué esto es lo mejor y por qué esto es así y por qué esto es allá, nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo. Básicamente lo que pasa es eso, es que perdemos el tiempo y el cliente no hace empatía con nosotros y piensa que, de nuevo, no lo entendemos, no lo conocemos y volvemos de nuevo siempre al principio, que es la venta emocional. Entonces, a partir de eso, el cliente desconecta y no está conectado con nosotros. Nosotros tenemos que hablar con la regla 70-30. 30% del tiempo hablamos y dejamos que el cliente hable 70%, ¿no? Entonces, hablar con preguntas es muy importante. Y la pregunta esta de cómo te sentirías, ¿sí?,
avanzando con esta operación, haciendo esta transacción, viviendo en este lugar, es una de las preguntas más poderosas para conectar emocionalmente con un cliente, ¿no? Así es, Mati. Y no solamente lo que dijiste de repetir lo que el cliente te dice, también en la presentación yo uso mucho eso de, porque me pediste 2 dormitorios en esta área de Brickell, te encontré esta propiedad, repetir lo que él te pidió anteriormente cuando ya estás como mostrándole, haciéndole la presentación, el cierre. En esa parte es bueno como que ellos digan, sí, es verdad, me captó lo que le dije, o sea, entendió lo que le estaba pidiendo. Y si querés, con esto nos despedimos. Leslie, no sé si querés aportar algo más. Bueno, reforzando un poquito lo que decía Mati, que es verdad, hablar menos, escuchar más y estar atentos a las necesidades del cliente, ¿no? Para que generar mayor seguridad para él también. Así es, Mati. Bien, con esto entonces cerramos y básicamente entonces, o sea, es muy importante estos puntos que vimos que uno los implemente, ¿sí? O sea, porque esto justamente es lo que va a aumentar tu confianza en las ventas. Y una vez que nosotros tenemos esa confianza en las ventas, es mucho más fácil poder transmitir la confianza del cliente y que el cliente quiera trabajar con nosotros, acordándose siempre que hay 2 ventas que suceden en el momento de la venta, que es, una es la venta de la propiedad, pero otra es la venta de nosotros mismos. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué vas a comprar conmigo y no con Marcela o no con Leslie? Así que con esto cerramos. Con esto cerramos. Es una transferencia de energía, como dijiste, Mati, la verdad. Un placer, Leslie, tenerte con nosotros en estos episodios. Mati, nos vemos el jueves que viene, como todos los jueves, Real Estate de 20 minutos. Chau, chau. Así es. Chau, chau. Nos vemos.